Consejo Constitucional francés dio el visto bueno a la ley de pensiones. Empieza un nuevo ciclo económico que será muy diferente del anterior. Y que ha llevado a fuertes protestas y a un rosario de huelgas generales en todo el país. Va a ir acompañado de un ajuste al que se van a enfrentar todas las políticas económicas de los países desarrollados. El gobierno de Macron ha promulgado la ley sobre esa polémica reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación. La ciudad de la luz tiene un problema de basura. Huelgas masivas en París contra la reforma de las pensiones esta semana. Cierto es que arde París. Imagina un país que tiene todo para triunfar. Energía nuclear de sobra, una industria de lujo que factura más que el PIB de muchas naciones, turismo que rompe récords año tras año y una calidad de vida que la mayoría del planeta envidiaría. Ahora imagina que ese mismo país ha tenido 5 primeros ministros en menos de 2 años, que sus bonos rinden más que los de Grecia y que sus jóvenes huyen en masa hacia países donde les paguen mejor. Bienvenidos al caso francés, la autopsia de una economía que sobre el papel debería funcionar a la perfección. Para entender cómo llegó hasta aquí la segunda potencia de Europa, vamos a abrir 3 expedientes. Primero, una demografía que está asfixiando las cuentas públicas. Segundo, un mercado laboral partido en 2 que deja a toda una generación fuera del juego. Y tercero, una montaña de deuda que crece más rápido que la capacidad del país para pagarla. Los 3 problemas se alimentan entre sí y al final de este vídeo vas a entender por qué lo que pase en Francia no se queda en Francia. Empecemos por la cifra que lo cambia todo. Más de 1 de cada 5 franceses tiene más de 65 años, el número 15 millones de personas, el 22% de la población, más del doble del promedio mundial. Para 2070 casi un tercio del país superará esa barrera. Lo paradójico es que una de las causas es, en sí misma, un logro monumental. La esperanza de vida francesa supera los 83 años. El éxito de décadas de políticas sociales protegiendo la salud ciudadana se ha convertido en un lastre estructural para la economía que las financia. Pero aquí viene lo que distingue a Francia. No es solo que envejezca, porque eso le pasa a Japón, a Italia, a Alemania. Lo único es que construyó la red de protección social más ambiciosa que existe. El gasto público alcanza un asombroso 57% de su PIB, el más alto de la Unión Europea. Estados Unidos destina un 38%, casi 20 puntos menos. Solo en prestaciones sociales Francia gasta el 32% de todo lo que produce, cada año, sin importar si la economía crece o se estanca. ¿De dónde sale el dinero? En teoría de los impuestos, el sistema francés funciona con el modelo de reparto. Los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. En los 60 este esquema era un reloj suizo. Había 4 trabajadores por cada pensionista. La proporción actual ha colapsado a 1,9 por jubilado. El problema es que Francia ya no tiene margen para subir impuestos. Su ratio impositiva sobre PIB ronda el 44%, de las más altas de la OCDE. La carga fiscal total por empleado alcanza el 47%, y el empleador paga un 45% adicional en cotizaciones. Contratar a un francés le cuesta a una empresa el equivalente a contratar 1,5 en casi cualquier otro país. Entonces, si no pueden recaudar más, la alternativa parece obvia: recortar las prestaciones. Subir la edad de jubilación, reducir los pagos. Suena lógico en una pizarra de economía, pero en las calles de París las pizarras no duran mucho. Los franceses consideran su red social un derecho conquistado, el resultado de décadas de negociación colectiva y un pacto sagrado entre ciudadano y Estado. Cuando un político propone tocar las pensiones, no se abre un debate parlamentario, se declara algo más parecido a una guerra que se libra sobre adoquines. El precedente lo puso Sarkozy en 2010, cuando subió la edad de jubilación a 62 años. La respuesta fue visceral. Millones salieron a las calles en huelgas que paralizaron el país. La basura se acumuló en montañas putrefactas en cada esquina de París, Lyon y Marsella. Los manifestantes bloquearon depósitos de combustible hasta dejar una de cada 4 gasolineras secas. Sarkozy aguantó y la reforma pasó, pero quedó grabado en la memoria colectiva el precio de tocar las pensiones francesas. Macron, consciente de ese precedente, intentó en 2023 subir la edad de 62 a 64 años y aumentar los años de cotización de 42 a 43. Un ajuste modesto por estándares internacionales.
Para los franceses, una provocación. Hay que recordar que durante buena parte de los 90 y los 2000, la edad promedio de retiro era inferior a 60 años. Cuando quedó claro que el Parlamento no aprobaría la reforma, Macron recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, una herramienta introducida por De Gaulle en 1958 como válvula de escape para gobernar ante un Parlamento demasiado fragmentado. El mecanismo es tan efectivo como impopular. Permite al primer ministro aprobar leyes sin votación parlamentaria. La reforma pasó. El 80% de la población consideró injustificado el uso del artículo. Las calles volvieron a llenarse. De nuevo la basura, de nuevo las barricadas, de nuevo la economía frenada en seco. La popularidad de Macron se desplomó hasta mínimos históricos. Avancemos a 2025. El primer ministro Michel Barnier intentó usar la misma herramienta constitucional para pasar un presupuesto de austeridad. Esta vez, el voto de confianza fue en su contra. Cayó el gobierno por primera vez desde 1962. Barnier logró al menos un récord. El primer ministro más breve de la Quinta República, con apenas 90 días. Su sucesor, Bayrou, convocó un voto de confianza voluntario. Le salió el tiro por la culata. Luego llegó Lecornu, que renunció en menos de un mes, aunque fue nombrado de nuevo al día siguiente. 5 primeros ministros en menos de 2 años. La inestabilidad de la Cuarta República, que De Gaulle quiso enterrar para siempre, ha vuelto con fuerza. Entrando en 2026, Lecornu suspendió las reformas de pensiones de Macron para evitar otra caída del gobierno. La edad de jubilación regresó a 62 años. Las esperanzas de controlar el déficit se evaporaron, al menos hasta después de las próximas elecciones en 2028. El balón ha vuelto a patearse hacia adelante y cada vez queda menos cancha. Abrimos ahora el segundo expediente, el mercado laboral. Francia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo desarrollado, lo cual es una paradoja demoledora. Un país desesperado por trabajadores que financien a sus jubilados no puede emplear a los que ya tiene. La razón conecta directamente con esos costos laborales astronómicos. El sistema de contratos divide el mercado en 2 castas. El CDI, contrato indefinido, es el estándar, plena protección, beneficios completos, prácticamente imposible de rescindir. Para el empleador es como firmar un matrimonio sin posibilidad de divorcio. El CDD, contrato temporal, es la alternativa, de 1 a 18 meses, sin formación real, sin proyección. Una puerta giratoria que devuelve al trabajador joven exactamente al punto donde empezó. Las cifras confirman la trampa. Los contratos indefinidos representan el 85% del empleo, pero esos puestos rotan poco y generan pocas vacantes nuevas. En el lado temporal, los contratos de menos de un mes pasaron de representar el 50% de las nuevas contrataciones a casi el 70% en 2 décadas. Y la probabilidad de saltar de temporal a indefinido oscila entre el 10 y el 20%. Las mismas leyes diseñadas para proteger al trabajador francés están impidiendo que una generación entera acceda a un empleo digno. El resultado es una clase de ciudadanos fantasma. Se les pide que financien un sistema del que probablemente nunca se beneficiarán. Los jóvenes más cualificados, ingenieros, médicos, graduados de las grandes écoles, no se quedan a pelear contra el sistema. Se van. Cada año, entre 60.000 y 80.000 franceses emigran y no son precisamente los que sobran. Suiza les ofrece la mitad de presión fiscal. Londres y Nueva York, salarios que duplican lo que ganarían en casa. Hay barrios enteros de Londres, como South Kensington, donde el francés se escucha más que el inglés. El país invierte cientos de miles de euros en formar a sus mejores talentos y luego los ve marcharse a enriquecer economías competidoras. Cada ingeniero que emigra es un contribuyente menos y un emprendedor menos. Tercer y último expediente, la deuda. Con impuestos al límite, prestaciones intocables y talento huyendo, a Francia le ha quedado una única herramienta: pedir prestado. El camino empezó en 2008, cuando la crisis financiera obligó a un estímulo masivo. Funcionó. Pero en lugar de apretar el cinturón después, Francia le tomó el gusto al crédito barato. Una década de tipos cercanos a cero hizo que el dinero fuese prácticamente gratuito. Cuando llegó la pandemia, volvió a la imprenta monetaria con un cueste lo que cueste. La deuda pública alcanzó el 115% del PIB, el doble de los niveles anteriores a 2008. Y desde entonces solo ha subido. Lo que siguió ya lo conocemos. El estímulo trajo inflación. El Banco Central Europeo subió tipos para combatirla. El costo de refinanciar esa montaña de deuda se disparó. Hoy, Francia gasta tanto en intereses como en defensa.
Lo ideal sería crecer para salir del agujero, pero la economía lleva casi 2 décadas estancada y sus motores tradicionales, el lujo y el turismo, no generan el empuje que necesita. Y aquí viene la pregunta que todo inversor debería hacerse. ¿Se está convirtiendo Francia en la nueva Grecia? No ha alcanzado aún los ratios de deuda de la crisis griega, pero se acerca peligrosamente. De hecho, los rendimientos de los bonos franceses ya han superado a los griegos. Eso no es una anécdota, es una señal de que los inversores están perdiendo la confianza. Y esta vez no hablamos de un país periférico de la eurozona. Hablamos de la segunda economía del continente. Una crisis al estilo griego en Francia sería un terremoto para toda Europa. Alguien podría señalar que Estados Unidos tiene un ratio de deuda aún mayor. Cierto, pero Washington tiene 2 ventajas que París no: una economía que crece y el dólar como moneda de reserva mundial, un privilegio casi ilimitado para endeudarse. Francia está atada a la eurozona y al Pacto de Estabilidad, que exige deuda por debajo del 60% del PIB y un déficit máximo del 3%. Francia supera con creces ambos límites. Bruselas ya ha activado su procedimiento de déficit excesivo. O corrige el rumbo antes de 2029 o enfrenta sanciones. El único camino que queda parece ser el crecimiento. La revolución de la inteligencia artificial necesita energía, y Francia posee la mayor base nuclear de Europa. Está posicionada como pocas naciones para alimentar la innovación del mañana. Pero esa oportunidad requiere decenas de miles de millones en inversión, y Francia no tiene el dinero ni la capacidad de endeudamiento para aprovecharla. Si algo de esto te suena familiar, no es coincidencia. Paro juvenil disparado, poblaciones que envejecen, sistemas sociales que nadie se atreve a tocar y deuda que no para de crecer. El cóctel francés se está mezclando en decenas de economías alrededor del mundo, desde Europa hasta América Latina. Francia simplemente va unos pasos por delante. Y eso es exactamente lo que hace su caso tan urgente de estudiar. Ahí está la tragedia, encapsulada con precisión quirúrgica. Un país atrapado entre una ciudadanía que se niega a aceptar el futuro y una clase política que encuentra refugio en el presente. Algo tiene que ceder. La pregunta ya no es si Francia cambiará, sino qué se romperá primero. La paciencia de los trabajadores, las pensiones de los jubilados, la ambición de los políticos o la economía entera. Si quieres saber hacia dónde va esto, vigila 3 señales. La diferencia entre los bonos franceses y los alemanes, que ya está en máximos de la época del euro. El resultado de las elecciones presidenciales de 2027, donde los extremos podrían arrasar, y cualquier intento de Bruselas de imponer sanciones reales. Si alguna de esas 3 fichas cae, el efecto dominó no se detendrá en la frontera francesa. Y eso debería importarte, vivas donde vivas.